daremos paso a la conferencia inaugural a cargo del señor Enrique Montes, presidente de la Asociación Miraísmo Internacional, organizadora y anfitriona de este evento. El señor Montes nació en Vigo, Galicia. Se formó como graduado social de la Universidad de Vigo y cursó un posgrado en Capital Social y Participación Ciudadana de la UOC. Cuenta también con una especialización en diseño y evaluación de políticas públicas para el desarrollo de la Universidad de Pompeu y Fabra, y actualmente cursa estudios de máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina en la misma institución. Emigró durante 12 años residiendo en Colombia y Estados Unidos, y en este último país se especializó en las áreas de dirección estratégica, marketing y la internacionalización en diversos sectores, como el comercio, la industria del automóvil, el inmobiliario y las TIC. Combinó su actividad profesional con el activismo cívico, con una profunda vocación por la defensa de los derechos humanos. Formó parte de la junta directiva de la plataforma Immigration Reform, un movimiento civil que se expandió a nivel internacional en pro de la legalización de 12.000 inmigrantes indocumentados. Desde 2009 reside en España, en donde decide dedicarse al apoyo al tercer sector. Es presidente de la Asociación Miraísmo Internacional con sede en Ginebra, desde la cual se desarrolla el miraísmo como una ideología que se fundamenta en un sistema de valores para la construcción de una sociedad armónica en el marco de la convivencia con respeto. Desde la Asociación Miraísmo Internacional desarrolla una intensa actividad en pro de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. A mí solo me toca decirles unas palabras de bienvenida. La Comisión Europea siempre está muy contento de tener eventos de esa manera, que son muy importantes y también tienen mucha actualidad, ¿no? Con todos los ataques que se están produciendo o se han producido este año. En París, por ejemplo, en Dinamarca, y tenemos que afrontar este problema viniendo de dos lados, ¿no? Hay que evitar que las religiones se utilizan como digamos, justificación para la violencia, pero también hay que proteger a las minorías religiosas, que también son retos de ataque, ¿no? Y también hay discriminación que surgen de todos esos eventos. Y por eso lo que ponemos por aquí, living with respect, libertad de religión y libertad de expresión, son valores que nosotros en la Comisión Europea protegemos muchísimo y les damos mucha importancia, y por eso esos eventos son también, de nuestra perspectiva, muy útiles y muy interesantes y muy importantes. Y ahora le doy la palabra a Enrique para explicar un poco más de qué vamos a hablar hoy. Gracias. Honorable director adjunto de la Comisión Europea en España, excelentísimo señor Jürgen Fulking, autoridades españolas en la materia, representantes del Ministerio de Justicia, de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas, notables académicos, líderes de confesiones religiosas, representantes de las ONGs de derechos humanos, representantes institucionales en materia de libertad religiosa, comunicadores, señoras y señores. Hemos querido colocar como título a esta conferencia inaugural el equilibrio de los derechos en el camino hacia la convivencia con respeto. Y para ayudarnos a reflexionar sobre esta senda, hemos tomado una cita del dramaturgo, filósofo, escritor, activista parisino Jean-Paul Sartre, que dice textualmente, abro comillas,
desconfío de la incomunicabilidad porque es la fuente de toda violencia. Cierro comillas. La institución misma, la constitución misma de una sociedad es un camino de largo alcance que llega a su punto de estabilidad cuando hay claridad acerca de las condiciones de su estructura, de sus reglas y de los derechos y deberes con los que gozan sus ciudadanos para su adecuado crecimiento y desarrollo. Si bien cada sociedad cuenta con una forma particular de entender su realidad, hay condiciones que como seres humanos nos caracterizan, que nos hacen ser humanos y que establecen una igualdad innegable entre todos y todas, haciéndonos merecedores de respeto, reconocimiento y equidad. El paulatino reconocimiento que ha tenido esta condición de humanidad ha permitido avanzar hacia el fortalecimiento del binomio compuesto por el criterio ético de la dignidad y el concepto jurídico de seres humanos, que cobra gran relevancia en las sociedades contemporáneas a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo primero afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El concepto de dignidad humana ha tenido diferentes fases de comprensión, desde la concepción dada por la religión en la época premoderna, en donde se resalta la dignidad del hombre como un valor otorgado por su creador, hasta la época moderna en donde se entiende que el hombre es un fin en sí mismo y debe ser tratado como tal y no meramente como un medio, como cita el autor de esta frase, Antonio Pelé. Esta conceptualización realza la relación existente entre la dignidad y los derechos. En este mismo sentido y en concordancia con lo establecido por Habermas, existe una conexión interna entre la noción moral de la dignidad humana y la concepción jurídica de los derechos humanos. Esta articulación reafirma la importancia de una sociedad fundamentada en el marco del respeto y de una norma moral ampliada en donde sea erradicada toda postura discriminatoria y se reconozca el principio de igualdad, tanto desde el enfoque jurídico como político, a pesar de las desigualdades naturales existentes. En este sentido, pensar en que existen derechos con mayor preponderancia que otros es tanto como pensar que existen hombres y mujeres con mayor dignidad que otros, lo que contravendría el propósito mismo de la dignidad. Resultaría entonces paradójico considerar que el cuidado y la defensa de cualquiera de estas libertades produzca una agresión o violación hacia alguna otra, o que se considere la existencia de categorías o prioridades entre los derechos fundamentales. No obstante, los acontecimientos han demostrado que esta inestabilidad se ha constituido en una realidad y que ha empezado a desencadenar nefastas consecuencias sociales. Una de las mayores preocupaciones en materia de vulneración y desequilibrio de derechos humanos en la actualidad se encuentra en la intolerancia hacia las manifestaciones de fe de los individuos, que en numerosas ocasiones tiene su origen en un discurso de odio amparado en el derecho a la libertad de expresión. Muy a pesar de la clara y evidente relevancia de la libertad de religión o creencia como base del desarrollo individual, social y colectivo sobre el que se fundamenta la plataforma axiológica de la mayoría de los individuos, así como la libertad de expresión como una manifestación que debe ser vista desde todas sus dimensiones y que cobija la exteriorización misma de la realidad desde los ojos de quien observa su esencia. El conflicto entre estos dos derechos ha venido generando con frecuencia un escenario hostil, de vulnerabilidad, o bien la estigmatización hacia quienes practican una convicción de fe determinada. Las consecuencias producidas por los discursos orientados a generar odio cada vez son más alarmantes y cobran un mayor número de víctimas. Ha sido demostrado que el efecto de las palabras es tan letal en ocasiones como empuñar un arma de manera irresponsable. Recientemente, los medios de comunicación han dado a conocer casos alrededor del mundo en donde se han producido pérdidas de vidas humanas como consecuencia de discursos de hostigamiento y odio. Uno de los más recientes lo tenemos en España, en donde una joven estudiante de 16 años, hace tan solo unas semanas, decidió quitarse la vida
debido al severo acoso sufrido por parte de algunos de sus compañeros. El discurso de incitación al odio se encuentra inmerso en todos los sectores sociales, aunque a lo largo de esta jornada nos enfocaremos en el hostigamiento dirigido hacia quienes profesan un sentimiento religioso. Resulta preocupante ver el crecimiento de la intolerancia y la forma en la que cada vez se incluyen más países a la lista de aquellos en los que existe persecución severa hacia quienes tienen una convicción religiosa. De acuerdo con el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2014, elaborado por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, el derecho a la libertad de religión o creencia es un asunto que preocupa cada vez más por su creciente deterioro. En una clasificación que determina la complejidad de la problemática, 82 de 196 países del mundo se encuentran en la categoría media-alta de vulneración de este derecho, de los cuales 20 se ubican en las condiciones más preocupantes como consecuencia de las persecuciones religiosas ligadas al extremismo y a regímenes autoritarios. También se afirma en dicho informe que, dado el creciente fenómeno que se ha venido dando en Europa Occidental por la conformación de sociedades multiconfesionales, se han incrementado de manera significativa las tensiones, tanto políticas como sociales, hacia las minorías religiosas emergentes. Del mismo modo, resalta como uno de los grandes factores de la discriminación por asuntos de fe el desconocimiento del hecho religioso, que está obstaculizando el diálogo productivo y la formulación de políticas eficaces. Las consecuencias que deja la discriminación religiosa en el mundo trasciende a todos los ámbitos sociales. Según el informe International Religious Freedom, presentado por Estados Unidos, la persecución religiosa en el mundo ha producido en los 2 últimos años mayor cantidad de desplazamientos forzados, la mayor cantidad de desplazamientos forzados y de refugiados. El informe afirma que en cualquier parte del mundo millones de cristianos, musulmanes, hindúes y fieles de otras religiones han sido forzados al abandono de sus hogares por motivos de creencias religiosas. Hay comunidades enteras que han desaparecido de sus tradicionales lugares de residencia y se han dispersado a otros países. En las zonas de conflicto, Sudán, República Centroafricana, Siria e Irak, entre otros, la huida es la norma. El caso particular de España no resulta alentador. De acuerdo con el último informe sobre la libertad religiosa, emitido por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, se evidencia un aumento de los casos de violencia y de incitación al odio, lo que supone una muestra significativa de la intolerancia que una parte de la sociedad ejerce hacia los creyentes de algunas religiones. Esto es aún más notorio en cuanto a las agresiones que se realizan en las redes sociales de forma constante. La emergencia de nuevas formas de hostigamiento a través de Internet y los discursos individualizados orientados al desprestigio y la estigmatización han desvelado el gran reto que afrontan las comunidades de fe frente a un laicismo severo que pudiera haberse empoderado en buena parte de las sociedades contemporáneas y que encuentra su expresión extrema en el discurso de incitación al odio por motivos de religión o de creencia. La incitación al odio religioso se está convirtiendo en uno de los más preocupantes detonadores de violencia en las sociedades actuales, junto con los atroces actos terroristas y genocidios llevados a cabo en nombre de la religión. La búsqueda imperante de una paz duradera ha de tener en cuenta el fenómeno del crecimiento del extremismo religioso. Para combatirlo eficazmente es imprescindible comprender tanto sus orígenes como las causas que lo impulsan, que en ocasiones podrían residir en la intolerancia y el desconocimiento del otro como un igual. Encontrar razones objetivas para la promulgación del odio por convicciones religiosas es una labor casi imposible. No hay ninguna razón que justifique el desprestigio, hostigamiento y acoso que debe vivir todo aquel que por motivo de sus creencias se ve expuesto a las palabras de quienes no comparten su visión del mundo. No se trata de impulsar una sociedad en la que haya una estandarización de la forma de pensamiento, de la comprensión de la realidad.
pero sí es necesario entender que todas las formas de vida son válidas y que es desde el respeto a la heterogeneidad y la diversidad como se logra la construcción de una sociedad intercultural y multicultural. El reconocimiento internacional otorgado a la defensa de la libertad de religión o creencia ha sido determinante para todos aquellos que hemos visto en este derecho universal el camino para impulsar una cultura en favor de la convivencia armónica. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención del Estatuto de los Refugiados son solo algunas de las fuentes formales del derecho internacional a partir de las cuales diversas constituciones de los Estados han fundamentado su defensa de la libertad de religión o de creencia. El pasado 19 de marzo fue emitida por la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos la resolución sobre el racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, retomando las resoluciones emitidas en 2012, 2013 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la cual se hace un llamado a garantizar el derecho a la libertad de expresión para que contribuya al pleno respeto de buscar, recibir y difundir información, fortaleciendo la democracia y la lucha contra la intolerancia religiosa. La relevancia de este tema y la preocupación por parte de la comunidad internacional ha tenido tal magnitud que Naciones Unidas adoptó durante la celebración de la última sesión del Consejo de Derechos Humanos la creación de una relatoría especial para la protección del derecho a la intimidad en la era digital, acciones que aplaudimos al ser propulsoras del reconocimiento a una problemática subestimada hasta ahora. De igual forma, el Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2015, ha reiterado su atención en los asuntos de fe, entendiéndolo como un derecho universal y, por lo tanto, de interés para todos los países, de carácter indivisible, ya que no se puede separar de la esencia del ser humano, e interdependiente con otros derechos humanos, lo que aumenta su relevancia. En el marco de este mismo documento, condena la utilización de estereotipos negativos y la estigmatización de las personas por motivos de religión o de creencia, por fomentar de manera significativa la discriminación e incentivar los índices de violencia y agresión que no encuentran otra justificación que la incomunicabilidad y el profundo desconocimiento del otro. Aunque insuficientes, hemos dado pasos importantes en la defensa de los derechos de aquellos que se han visto vulnerados a lo largo de la historia. La lucha por la igualdad de las mujeres ha logrado garantizar muchos de los espacios que desde siempre han merecido. El sesgo y la discriminación por asuntos de raza o sexo cada vez más se convierten en un acto socialmente censurado y castigado. Referentes como estos han de servirnos para afrontar con optimismo los esfuerzos necesarios hasta lograr conformar sociedades cada vez más incluyentes, caracterizadas por la convivencia con respeto, defensoras de los derechos humanos y del ejercicio armónico de las libertades fundamentales. Nuestra condición de seres humanos nos ubica en un escenario de igualdad, en el cual la defensa de esa cualidad debe estar volcada a garantizar el disfrute de una vida digna y a establecer las condiciones de una nueva cultura trascendente y transgeneracional en la cual creer y expresarnos constituyan dos elementos igualmente valorados. Es el momento de continuar articulando a todos los actores de la sociedad civil en este propósito, de impulsar una cultura de respeto a la identidad del otro a partir de los escenarios educativos, de involucrar a todos los sectores comunitarios y políticos para que desde sus competencias impulsen el control social y promuevan escenarios no solamente de reconocimiento, sino de defensa hacia quienes ven sus derechos vulnerados por causa de su sentimiento religioso. Esperamos que este foro sea uno de esos espacios, un escenario de reflexión, de reconocimiento y de propuestas que nos permitan seguir avanzando hacia una sociedad renovada, en la que cada ciudadano se le considere merecedor de todas las garantías públicas y privadas para desarrollarse y desenvolverse libremente, en un marco de tolerancia, convivencia y respeto. Bienvenidos al primer foro sobre libertad de religión y libertad de expresión. Muchas gracias.